vez más aquí para estudiar la palabra de Dios. Recibo un saludo de mi parte y de parte de mi esposa, mi hermana Luz, ¿verdad? Esperamos que todos estén bien y saludables. Inmediatamente vamos a entrar en el estudio de hoy. Y el estudio se titula La misericordia de Dios. ¿Verdad? Vamos a estudiar un poco sobre la misericordia de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es la misericordia de Dios? Vamos a entrar en unos versículos, vamos a explicar, por lo menos tratar de explicar lo mejor posible para ver qué es la misericordia de Dios. Y vamos a entrar primeramente en los primeros versículos que vamos a leer, que se encuentran en Lucas capítulo 10, del versículo 30 al 37. Y lee así. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Vemos ahí, ¿verdad? La parábola del buen samaritano, como se le conoce. Y ahí vemos que, ¿verdad? A veces los religiosos les pasaron de largo. Pero un samaritano que era despreciado por el pueblo judío fue movido a misericordia y ayudó a aquel que estaba herido en el camino. Ahora, hoy en día, que el amor de muchos se ha enfriado por causa de la maldad. El amor y la misericordia de Dios sigue vigente para nosotros hoy. Y eso es cierto. Y es que eso es lo que vamos a hablar. De la misericordia de Dios para nosotros. ¿Qué es la misericordia? Cuando uno es movido a misericordia. Cuando Dios es movido a misericordia a favor nuestro. Amén. Vamos a leer otros versículos por aquí. En Efesios capítulo 2, versos 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Como dice, estando nosotros en pecados, Dios, que es rico en misericordia, nos amó y dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Dios rico en misericordia. Usted se mira a usted mismo, usted mira el mundo en que vivimos y vemos tanta maldad y tanta, ¿verdad? Tanta maldad y crimen y pecado. Y yo muchas veces pienso, y yo estoy hablando con otros hermanos de la iglesia, otra gente que han dicho: si yo hubiera sido Dios, ya yo hubiera terminado con esto. Yo no puedo entender. Es que la misericordia de Dios se está extendiendo para que ese mundo que está allá afuera se arrepienta. Porque dice ahí que Dios es rico en misericordia. Dios fue rico en misericordia para conmigo. Y Dios lo está haciendo rico en misericordia para un mundo que está allá afuera que se pierde. Amén. Mira otro versículo que dice aquí. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, que es grande en misericordia. Número 1, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y número 2,
Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, por la misericordia de Dios. Cristo murió por nosotros, por la misericordia de Dios. Cristo también resucitó de entre los muertos y nos hizo renacer a una esperanza viva, una esperanza real. ¿Por la quién? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios para con nosotros. Y por la misericordia de Dios, también Dios quiere salvar a un mundo que se pierde, que todavía no lo conoce. Que aún todavía no lo conoce. Y quiere que se arrepienta. Y quiere que venga a los pies de Cristo. Y déjame decirte, si tú estás viendo esto, Dios quiere tener misericordia de ti. Dios todavía está teniendo misericordia de ti. Pero Él quiere que tú vengas a los pies de Él para que entonces reconozcas verdaderamente cuán grande es la misericordia de Dios para contigo. Amén. Amén. Número 2, somos vasos de misericordia. Somos vasos de misericordia. Mira lo que dice Romanos 9, 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este asunto no es de cuánto corramos o cuán capacitados estemos o cuánto nos esforcemos o cuán sabios seamos, sino de Dios que tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de todos nosotros, de todos aquellos que quieran aceptar este regalo de salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Y mira lo que dice Romanos 9, 22 al 24, perdón. Y que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, eso es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. En aquel entonces Dios mostró su misericordia ¿a quién? Al pueblo judío. Dios levantó a Faraón en aquel tiempo, hablando de verdad en el libro de Éxodo, y lo que está hablando se refiere aquí Pablo. Dios levantó a Faraón y Dios tuvo misericordia y compasión del pueblo judío. Pero hoy Dios muestra su misericordia ¿a quién? A nosotros. Nosotros somos los vasos de misericordia para la gloria de Dios. Dios tiene misericordia y se compadece de nosotros. Y ha levantado la iglesia para que sea un grupo para que el mundo vea que Dios ha tenido misericordia. Dios se quiere manifestar a este mundo y lo hace a través de la iglesia. Lo hace a través del pueblo de Él. Para que el mundo vea lo cuán grande y misericordioso que Dios ha sido con nosotros. Y Dios se quiere manifestar al mundo a través de la iglesia. Dios usa la iglesia. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de esperanza, de perdón y de misericordia a un mundo que se pierde. Dios usa la iglesia ¿para qué? Para orar por los enfermos. Dios usa la iglesia ¿para qué? Para interceder por el mundo que se pierde, para interceder por la situación en la cual estamos viviendo ahora mismo, que es lo de la pandemia, lo que está pasando en nuestra nación con la diferentes crisis y la gente que se han levantado en diferentes ciudades. Y Dios usa la iglesia para que clame por misericordia. Y Dios se mueve y se manifiesta a un mundo que se pierde. Amén. Amén. Dios quiere usar a la iglesia. Mira otros versos que hay aquí. Y voy a leer muchos versos hoy. Pero anyway, mira este otro verso. Lucas 1, versículo 50 dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y Salmos 25:10 dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y testimonios. Amén. Así que Dios está diciendo aquí, estos versos dicen que Dios tiene misericordia de aquellos que le temen, de aquellos que guardan su palabra, aquellos que guardan su pacto, aquellos que se han rendido completamente a Él. No solamente
¿verdad? De este mundo que se pierde. Oh, claro, Dios tiene misericordia de este mundo que se pierde, pero Dios usted tiene aún más misericordia de aquellos que le han entregado su vida a Jesús y viven la palabra. Dice, los que guardan su pacto es los que están viviendo lo que dice la palabra de Dios. Que Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Y le voy a leer unos cuantos versículos ahora. Y después al final voy a resumir un poquito. Pero voy a leer unos cuantos versos de la misericordia de Dios. Salmo 33, 18 dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Salmo 32, 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Salmo 33, 5. El ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Salmo 36, 7, del 7 al 10. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. El Salmo 57, 10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Salmo 63, 10. Tu misericordia es mejor que la vida. Salmo 69, 16. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Salmo 86, 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El Salmo 103, el versículo 13 y el 17. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. El Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el simiente de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 103, 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 103, del 1 al 4. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El Salmo 118, 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahí vemos tantos versos y hay más, solamente tomé unos cuantos sobre la misericordia de Dios, ¿verdad? Y hay tanto, y resumiendo todo lo que leí. Dice, Dios es rico en misericordia y nos ha engendrado de nuevo de acuerdo a su abundante misericordia. Todos sus caminos son misericordia y verdad y van ante él. Toda la tierra está llena de su misericordia. Su misericordia permanece de generación en generación a aquellos que le temen. Su ojo está en aquellos que confían en su misericordia y su misericordia los rodea. Su misericordia es buena y preciosa, es mejor que la vida. Como un padre se apiada de sus hijos, así el Señor se apiada de los que le temen. Su misericordia sobre nosotros es tan grande como la distancia entre el cielo y la tierra. Y el Señor nos corona de misericordia. Somos vasos de misericordia, preparados por Él para gloria. Así que Dios es un Dios de misericordia. Especialmente Dios tiene misericordia a los que guardan su palabra y le temen. Y claro, la palabra ahí, temer o temor o te temen, no es no se usa como miedo. No se usa que le tengo miedo al Señor, sino que es un temor de reverencia. Yo temo pecar porque no quiero ofender al Señor.
Es un temor de reverencia, es un temor, ¿verdad?, de respeto, porque Dios no hay que temerle, porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios de favor, un Dios de gracia. Y Él quiere lo que nosotros nos acerquemos delante de Él confiadamente. Vengamos ante Él confiadamente. Pero es un temor reverente, es un temor, ¿verdad? Es un temor de respeto. Que yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a vivir para Él, yo voy a vivir de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios. Voy a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, porque si yo hago eso, yo sé que me va a ir bien. Si yo guardo la palabra de Dios, yo sé que todo me va a ir bien. Aunque esté en medio del problema, aunque esté en medio de la angustia, aunque esté en medio de lo que sea, del sufrimiento, no importa. Porque yo sé que Dios está conmigo y Dios es un Dios de misericordia. ¿Sabe qué? Que cuando yo estoy confrontando dolores, estoy confrontando problemas, estoy confrontando tantas cosas, es ahí cuando yo puedo conocer la misericordia de Dios. En medio del sufrimiento, en medio del dolor y en medio del problema. Yo encuentro la misericordia de Dios, entiendo la misericordia de Dios. Dios me muestra su misericordia. Amén. Y nos podemos acercar confiadamente. Mire lo que dice. Mire, el Señor siempre tiene misericordia de nosotros. La misericordia de Dios no es algo que la da hoy y mañana no la da. No, Dios es un Dios de amor y de infinita misericordia. Es una característica de su misma naturaleza, la misericordia de Dios. Mira lo que dice Hebreos 4, los versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos necesitamos misericordia, cada uno de nosotros. No hay nadie que no la necesite. Por lo cual, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir lo que necesitamos. Abramos nuestros corazones a Dios. Pidamos su misericordia y compasión sobre nosotros, como David lo hizo en tantas ocasiones. En tantas ocasiones David clamó a Dios y pidió por su misericordia. Mira lo que dice Salmo 4:1. David clamando: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Salmo 6:2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Salmo 9:13. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Salmo 25:16. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. El Salmo 30:10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. El Salmo 31:9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. El Salmo 51:1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Y el Salmo 86:16 dice: mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo, guarda al hijo de tu sierva. Ahí todos esos salmos son David clamando a Jehová, porque él entendía que Dios era un Dios de misericordia. Y nosotros también tenemos que entender eso, que Dios es un Dios de misericordia. Él lo dice en su palabra. Y se puede experimentar cuando tú verdaderamente te tiras de rodillas y clamas a Él y le pides que tenga misericordia de ti. Y Dios va a tener misericordia de ti. Y tú vas a sentir su presencia y vas a sentir su amor cuando clamas a Él. Porque Dios es un Dios de misericordia.
Ahí podemos ver cuántas veces Dios ha tenido misericordia. Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel. Dios tuvo misericordia de la nación de Israel tantas una y otra vez cuando ellos se apartaban del Señor, que Dios le mandaba y permitía un castigo sobre que una nación los invadiera. Y cuando ellos clamaban, Dios tenía misericordia de ellos. Usted lo puede ver en el libro de los Jueces, que cuando ellos se apartaban del Señor y clamaban y gemían delante de Él, Dios tenía misericordia y le mandaba un juez, levantaba un juez para que los sacara del problema en el aprieto que estaban. Amén. Y Dios hoy tiene misericordia de nosotros. Y el punto más grande de los primeros versos que leímos, que Dios tuvo misericordia de nosotros cuando mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para salvarnos y darnos vida, para salvarnos y perdonar nuestros pecados. Porque todos nos descarriamos como ovejas, como dice el libro de Isaías, capítulo 53. Todos nos descarriamos como ovejas. Éramos como ovejas sin pastor. Pero Dios, teniendo misericordia, tuvo tan grande misericordia que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y pagar la culpa y el pecado, pagar la deuda que nosotros debíamos, la deuda del pecado. Cristo la pagó en vez de tú y yo pagarla. Dios no, se la puso toda se la puso toda encima de Jesús. La deuda que me tocaba pagar a mí, que era la muerte, la pagó Jesús. Se la puso todo encima de Jesús por toda la humanidad para tener, ¿verdad? Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y ahora tenemos esperanza de salvación. Tenemos esperanza de una vida eterna. Tenemos esperanza de algo ¿verdad? Que Dios ha prometido a un mundo que si tú lo aceptas ese regalo de salvación, Él te perdona. Cristo ¿verdad? Es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, pero la deuda la pagó Él. Esa deuda de muerte la pagó Jesús. Dios se la puso toda encima de Jesús. Y Él cargó el pecado, y Él lo llevó a la cruz, y Él derramó su sangre, y Él murió, y fue sepultado. Pero no se quedó en la tumba, sino que también resucitó. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, estamos perdiendo el tiempo. Porque nadie resucita, los muertos no resucitan. Pero Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí y todo aquel que quiera aceptar este regalo de salvación que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Amén. Dios tiene misericordia y sigue teniendo misericordia. Y ha tenido misericordia por más de 2000 años de todo aquel que acepta este regalo de salvación que Cristo pagó, que Cristo ofrece, que el Señor ofrece. Amén. Ahora, nunca de aquellos que buscaron la misericordia del Señor se fueron con las manos vacías. Nunca aquellos que buscaron la misericordia del Señor se fueron con las manos vacías. Los dos hombres ciegos que habla Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31, el Señor les dio vista. La mujer de Canaán, que hablan en Mateo 15, 22 al 28, la mujer de Canaán que clamaba por su hija que era atormentada, el Señor la sanó. Y otros dos hombres ciegos en Mateo 20, 30 al 34 también recibieron la vista. En conclusión, la misericordia y la compasión del Señor para sus hijos realmente no tienen medida, como la distancia entre el cielo y la tierra. Somos vasos de misericordia, vasos preparados por Él para gloria. Él nos ha rodeado con su amor y compasión. Es rico en misericordia, para reiterar la invitación de Hebreos 4. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo, dice la palabra. Si tú clamas a Él y le pides que perdone tus pecados, Él te los perdona, te salva, te limpia, te lava con su sangre, te hace una criatura nueva y te hace un vaso nuevo para la gloria y honra de Él. Porque esto no es de nosotros, esto nunca fue acerca de nosotros. Esto es acerca de Él
Esto es acerca de su salvación. Esto es acerca del mensaje de esperanza para el hombre que se pierde. Y nosotros cuando entregamos nuestra vida a Él, entonces empezamos a vivir para Él. No es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y empezamos a caminar y a crecer y Él empieza a moverse en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos luz a un mundo que se pierde allá afuera. Para eso fue que nos lavó. Para eso fue que Él nos llamó. Somos la sal de la tierra, dice el Señor. Somos la luz de este mundo. Claro, la luz que Él pone en nosotros, que brilla a través de nosotros, que es la luz de Cristo. Amén. Así que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de compasión. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de favor. Dios es un Dios que tiene compasión y misericordia de nosotros y quiere, ¿verdad?, que un mundo venga al arrepentimiento, porque dice la palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para alcanzar la misericordia de la salvación, necesitas arrepentirte. Para alcanzar la misericordia de la salvación, necesitas aceptar el regalo de Cristo. Porque dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, que dice, por gracia somos salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo salvarme por mi justicia, yo no por más bueno que yo sea, la justicia mía no sirve delante de Dios. La única justicia que sirve es la justicia de Cristo. Porque cuando yo acepto el regalo de salvación que Cristo compró para mí, entonces Dios no me mira a mí, sino que mira lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por mí. Y eso entonces me da entrada al reino de los cielos. No mi justicia, no lo bueno que yo sea. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que hayas sido bendecido. ¿Verdad? Puedes anotar todos esos versículos bíblicos, y puedes volverlos a leer para que puedas entender y puedas, ¿verdad?, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios es un Dios bueno. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigan orando por nosotros y nos vemos en la próxima. Amén.